En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Hey, saludos para todos, esto es Ser Sostenible, yo soy Nino. Gracias por estar con nosotros. Tengo aquí a mi lado a mi amigo Jorge Saade, quien es politólogo y que tiene un énfasis, digamos, que es relativamente especial en el marco de lo que es su carrera, en lo que es la recolección y el análisis de datos de carácter y de envergadura política, ¿cierto, Jorge? Efectivamente. Bienvenido. Muchísimas gracias por esa breve presentación, Nino, y a ustedes televidentes, gracias por ese espacio. Jorge, hablar de política es como tan recurrente. ¿Por qué es que en estos países, en nuestros países, hablo de la región, de Latinoamérica, etcétera, todo está como permeado por la política? Es que de por sí los seres humanos somos políticos, como lo decía Aristóteles, imagínate desde antes de nuestra era, que estamos conectados con el tema político, porque lo político toca el tema social, toca el tema económico, y tú desligarte del tema político es prácticamente muy difícil. De hecho, Nino, el problema está que cuando tocamos la palabra político, engloba varios temas, y la mayoría de los casos toca el tema de elecciones, campaña electoral, que es la parte menos favorita de nuestra zona, de nosotros los habitantes de esta zona, y por eso se buscan alejarse del tema político. Pero independientemente, si quieres formar parte de la política va hacia ti. Entonces tú entiendes que los seres humanos somos políticos por naturaleza, pero que tenemos una tendencia como a rechazar la parte político-partidaria, la que tiene que ver con campañas electorales, con esa mecánica proselitista. Hay una tendencia como a rechazar eso. Efectivamente, y a medida que pasen las elecciones y a medida que pasen los años, va a haber mayor rechazo de los ciudadanos en temas político-electorales, político-partidarios, político-campañas electorales. Esto ocurre porque ha habido como una especie de crisis por parte de los políticos, por parte del gobierno, por parte del sistema democrático, en responder las necesidades de los ciudadanos. O sea, Ahora, los ciudadanos se han dado cuenta de que vienen elecciones y van elecciones, vienen elecciones, y yo voto y me levanto y voto y vienen elecciones y todo sigue igual o peor. Es eso. es así. El tema es que la política no solamente es ir a elecciones. Democracia no solamente ir a votar cada 4 años o en otros países. La política va más allá en participar, en conversar, en llevar a este tipo de espacios para analizar el tema político. Eso es política. El escribir un tuit, el quejarte, escribirle a tu mamá de quejándote de que se va la luz, eso es hacer política. Pero yo creo que mientras más las personas están más informadas sobre el tema político, de las funciones del Estado, retornaría al tema político. Ahora, es muy importante, hay un tema del contractualismo que habla de que hace muchísimo tiempo nosotros como individuos suscribimos un acuerdo con el Estado, Nino, de que nosotros damos parte de nuestra libertad a cambio de seguridad. Mm. Ese es el acuerdo contractualista que nos tenemos nosotros los ciudadanos con el Estado. Ahora bien, hay que revisar ese contrato porque el tema de seguridad en muchos países está como que en visto. Hemos visto mayor participación del Estado en economía, en temas sociales, en temas familiares, que no necesariamente solucionan los problemas del día a día de los ciudadanos del país. Hemos visto, y yo lo veo con profunda preocupación, que desde el momento en que ajusticiaron el tirano en el año 1961 hasta la fecha, ¿verdad? Hubo elecciones en el 62, pero ha habido una batería de elecciones. Lo que hemos visto es que los niveles de abstención han ido increciendo, ¿no? Incrementándose. Cada vez que se hace una elección, la abstención se incrementa. Haciendo la salvedad del caso del año 2020, por el asunto de la pandemia, que hubo una gran abstención de más de un 50%, pero
ahora en el 24 hubo una abstención importante, de casi un 40. ¿De cuánto fue, Jorge? Fue un 45%, pero 45. hay que tener en cuenta que también fueron los electores que no fueron a votar en el exterior, donde la abstención fue más del 70%. Más del 80. Efectivamente, más del 80%. Por eso que la abstención del exterior permea la abstención en general de las elecciones del 2024. Entonces, en el sentido general fue un 45. Si solamente los electores en territorio nacional fue como un 37-38%, pero en general puede ser un 45%, un chin menos que el año 2020 cuando hubo la pandemia. ¿Por qué entiendes tú que la diáspora no se animó a votar? Bueno, Porque estamos hablando de un 80%, es mucho. 80. efectivamente, muchísimo. También hay que ver esa diáspora, renovar el tema de dónde se encuentra, porque son 3 circunscripciones en el exterior. Ujú. Hay que ver si han regresado. Nino, yo me imagino, me extrapolo al dominicano que está fuera en el exterior trabajando, un dominicano que trabaja el día a día, que no, me imagino que no tiene tiempo de ir ese domingo a ir a votar en las elecciones. Quizás una de sus razones de que porque se fue del exterior fue esa inconformidad con lo que ocurre en el país, que en mayoría de los casos fue así. Pero afortunadamente creo que la Junta Central Electoral va a lanzar una investigación para conocer los orígenes de esa abstención en el exterior. Entonces, Jorge, ¿en qué medida entiendes tú que el hecho de que se vaya incrementando la abstención elección tras elección perjudica a la democracia? ¿Y en qué medida entiendes tú que eso es preocupante, digamos? Mira, la abstención es un fenómeno no peyorativo, tampoco hay que denigrarlo. El hecho, Nino, de no ir a votar es una decisión. El hecho de tú ir y votar en blanco es una decisión democrática. El hecho de votar nulo también lo es. Lo que trato de decir es que no hay que denigrar el tema de la abstención, pero sí hay que atenderla. Porque es un tema también de jóvenes, que son la mayoría que están alejados del tema de la participación electoral, Nino, pero son los que más están llamados o más motivados o más seducidos con el tema autoritario. Mientras más joven es el elector dominicano, más simpatía tiene por los gobiernos autócratas, totalitarios, dictaduras, como el caso Bukele. ¿Es un dictador Bukele? No necesariamente dictador, pero hay un término que los politólogos han entrado como iliberal, me explico, no necesariamente netamente democrático, pero Pero no me respondiste a la pregunta. no diría que un dictador. Mira, el caso... No es un dictador Bukele. No, el término dictador es cuando tú obtienes todos los poderes, pero de manera temporal. Se usó muchísimo el siglo pasado y el antepasado, y sobre todo cuando esos crisis hoy en día de los países que están en guerra. Pero dictador así de que tiene todos los poderes, no necesariamente. Pero sí no es una democracia como la que estamos acostumbrados en esta parte de la región, en donde, por ejemplo, el poder legislativo priva por encima o choca con el poder ejecutivo, le da muchísima importancia a los gobiernos locales, no necesariamente, pero es el caso atípico, el caso salvadoreño. Porque también me dirían, bueno, entonces Trump no es dictador, o qué sé yo, cualquier, estos regímenes que están en Europa tampoco lo es. Ya hace mucho en la forma de gobierno, ya hace mucho en el sistema de gobierno, ya hace mucho en el día cómo se toman las decisiones de esos países. Bueno, pero una cosa, Jorge, cuando hay abstención en sentido general, eso, digamos que tiende a favorecer al partido que está en el gobierno en ese momento. Entiendo yo, tú me podrás corregir. Porque el partido que está en el gobierno en ese momento es el que tiene, digamos que, mayor posibilidad de mover su gente a votar o llevar su gente a votar. Entonces es bueno que tú como politólogo, como experto en la materia, expliques a la audiencia cuáles son las consecuencias de no ir a votar el día de las elecciones. Bueno, primero mi visión. Primero, no hay alguien más interesado que el oficialismo que la gente vaya a votar. Porque no es lo mismo ganar con una participación de un 50% a una participación del 80%. ¿Tú entiendes que al oficialismo le importa eso? Claro que sí, porque es un tema de legitimidad. No es lo mismo que te elijan 2 personas a que te elijan 25 personas. Pero yo entiendo que a los gobiernos locales no les importa eso. No, todo lo A contrario. los políticos criollos no les importa eso. Todo lo contrario, porque es un tema de legitimidad frente a la comunidad internacional, frente a las historias, frente a los antecedentes. Mientras más personas van a votar, muchísimo mejor. Y mayor diversidad va a haber en el poder legislativo. Yo te voy a hacer una pregunta. En el año 2020, Abinader ganó las elecciones, hubo una abstención brutal. ¿De cuánto Del fue? 45%. Del 45%. Sí. Y yo entiendo que eso nunca le quitó el sueño al presidente Abinader. O sea, como que...
Como que nosotros- ya ganamos y listo. Mira, eran unas elecciones totalmente atípicas, jamás antes vistas en los últimos años. No es ningún secreto para nadie y Nino y yo nos conocemos desde antes de las elecciones y en los estudios de investigación que hacíamos, Nino, independientemente del nivel de participación, el resultado iba a ser el mismo. Con las Ah, proyecciones que habíamos hecho, el resultado iba a ser el mismo a nivel presidencial. Quizás iba a cambiar un tema a nivel legislativo, uno que otro a nivel de gobiernos locales, pero a nivel presidencial, a nivel de senaduría, el resultado se iba a mantener. Ocurrió lo mismo en el 2024. A pesar de que muchas personas, había proyecciones de que iban a participar, hicimos los cálculos de la participación electoral, los resultados se mantuvieron. Ahora bien, si hubiese sido una elecciones más reñidas, como la que hemos visto en otros países o como hubo en las elecciones del 2000, del 1990, fíjate, el siglo pasado entre Balaguer, sí. ahí quizás la abstención hubiese sido clave. Pero independientemente de que haya ido la gente a votar, no se ve proyectado en los resultados. Menos Oh. en la parte presidencial, mucho menos en la senatoría. ¿Hasta qué punto tú entiendes que sería saludable para la democracia dominicana que, que se integre la posibilidad o la opción de votar por ninguno? O que se integre la posibilidad también del voto obligatorio. Bueno, el votar por ninguno, existen ya dos opciones. Es el voto nulo, que es rayar totalmente la boleta. El otro, el voto blanco. Pero es que el voto nulo se cuenta como nulo. Efectivamente. Es decir, no se cuenta como parte del todo, ¿o sí? No. Se anula. Votos, cuando son votos válidos, no. Pero cantidad de votos sí, porque el voto nulo, esa persona fue y votó y quizás se pasó de la imagen del candidato, pero sí cuenta como una persona que fue a votar. Y Ok. en materia democrática suma como una especie de participación o acción política de que yo fui y voté nulo. Ok, o Por sea eso que se cuenta dentro de los porcentajes. efectivamente, de participación y votos válidos, de votos habilitados más no votos válidos. El tema de voto blanco, que yo voy, efectivamente, no me llamó la atención de ninguno de estos regidores, ni lo que sucede muchísimo, no me llama la atención de la mayoría de estos diputados, que sucede muchísimo, pero sí voto para alcalde, sí voto para presidente. Ese es el tema de lo que se estaba diciendo en un principio, el sistema de Estado, la forma de gobierno. El sistema dominicano es un sistema netamente centralizado. Todo parte de la capital hacia afuera, no es un sistema federal como el americano o descentralizado como otros países de Sudamérica. Es netamente un sistema centralizado que parte todo de la capital hacia afuera. No solamente que el sistema de Estado es descentralizado, sino que su forma de gobierno es presidencialista, netamente presidencialista, en donde todo parte del gobierno nacional. Por eso que hemos visto mayor cantidad de abstención, Nino, en las elecciones de alcaldías. Y nosotros hicimos un estudio de investigación muy bueno después de las elecciones de alcaldía del año pasado, preguntándole a las personas por qué no fueron a votar, por qué crees que la gente no fue a votar. Y la cuarta opción, la mayoría de las personas dijeron que fue porque las elecciones para alcalde no son importantes, a diferencias para presidenciales. Bueno, señores, agradecemos entonces infinitamente la presencia de Jorge Saade, acá con nosotros, politólogo brillante, ya lo pudieron ustedes ver con sus propios ojos y sentidos. Si alguien tiene la intención o digamos que la necesidad de algún tipo de estudio de campo, que tenga que ver con política o lo que sea, comercial también, ¿cierto, Jorge? Efectivamente. Pues, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Bueno, mediante mis redes sociales me pueden buscar como Jorge Saade Caré. Igualmente estoy en Instagram, Facebook, en LinkedIn. Y otra manera muy efectiva es mediante Nino, que a pesar de que él me llama a mí como politólogo, yo también le digo a él que es un politólogo de práctica. Bueno, bueno. Tienes que bajarle un poco, Jorge, pero te lo vamos a saltar por ahora. Gracias a Jorge por estar con nosotros y a ustedes también por la gentileza de su atención. Estaremos juntos de nuevo la próxima semana en otro Ser Sostenible. Adiós.